Buenas noches, gracias por estar acá una vez más en Ciudadano Político. Hoy nuestro invitado es el senador por Evópoli, Luciano Cruz-Coke. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias por estar acá en Ciudadano Político. Pero encantado y siempre un gusto estar en tu programa y en los múltiples lugares que tú, dentro de tu espectro absoluto. Estamos tratando de hacer el aporte desde donde se pueda. Está muy bien. Aprendiendo de ustedes. A mí me gustan los emprendedores. Tú tenías esa fuerza emprendedora. Bien, para las personas que nos ven en casa, que por supuesto conocen al senador Luciano Cruz-Coke, me imagino desde su faceta de actor previa, por la que nos llegan mensajes, solicitudes de fotos, mensajes y todo, pero ahí vamos para eso. Senador por Santiago hasta el 2030, fundador del partido Evópoli, el año 2012, junto al senador también Felipe Kast. Participa desde marzo en las comisiones de Defensa, Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y permanentes revisoras de cuentas. Actor, como bien había dicho, y político, magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile y, algo muy importante, fui ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera I, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? En esa época no era Ministerio de Cultura propiamente tal. No, de hecho nosotros ingresamos la ley que creó el ministerio propiamente tal, que después fue modificada por Bachelet y promulgada por Bachelet. Estos procesos de creación de ministerios son... Pero había una figura que era el jefe de servicio con rango de ministro, porque era un servicio en ese momento cultura, pero lamentablemente como estaba dividido la parte patrimonial que estaba en educación, biblioteca, archivos, museo, y la parte artística y creación en el Consejo de la Cultura, se requería hacerle un upgrade y bueno, fue un consenso bastante amplio de llegar finalmente a un ministerio de cultura que finalmente no solamente tuviera la fuerza política, sino que bajo el mismo paraguas tuviese a todo el ámbito de creación, patrimonio, biblioteca, lectura, básicamente, que yo creo que son cosas que ha habido que reforzar y que obviamente que hay que gestionarlo bien también. Oye, Luciano, hablando de cultura, sí. Durante este gobierno del presidente Gabriel Boric ya van 3 ministros de cultura. Sí. Bochornos internacionales en ferias que nos convidan y declinamos las invitaciones, después nos arrepentimos y nos dicen ya no, después nos instalan en un pabellón 3 islas más allá. Sí. Es lamentable, el Bafona se encuentra en paro. ¿Qué le está pasando al Ministerio de Cultura? Bueno, yo creo que, mira, con la excepción de la ministra actual, que yo creo que ha venido a pagar un poco los platos rotos de malas gestiones anteriores, ni la ministra Brodsky ni el ministro Aguirre se dieron cuenta de lo complejo que es administrar el sector cultural. Tú no puedes pasar a tener paro en la Subsecretaría de las Artes, paro en la Subsecretaría del Patrimonio, 2 paros con museos, archivos, bibliotecas cerradas, ¿verdad? Con una exposición estupenda de Alfredo Yar cerrada, paro de 7 meses del Bafona, el chascarro de Frankfurt, la mala performance que tuvimos en la Feria de Buenos Aires cuando fuimos invitados de honor, la pérdida de Arsenale, que era el pabellón histórico que tuvo Chile en la Bienal de Venecia, que es la bienal más importante del mundo por lejos. Creo que ha sido esto se miró con mucha frivolidad y con un poco con la misma perspectiva en la que se enfrentó en general el gobierno, que es con la idea de decir, miren ustedes, todos lo hicieron mal, porque esto lo hicieron mal los 30 años, la Concertación lo hizo mal, Piñera lo hizo mal, la centroderecha lo hizo mal, nosotros venimos a cambiarlo todo, y con esa lógica refundacional llegaron a administrar sin saber administrar. Este es un gobierno que no sabe administrar, que pasaron básicamente de los movimientos estudiantiles a administrar sin haber pagado IVA, sin haber pagado PPM, sin haber tenido un jefe nunca, sin haber administrado nada tampoco en el mundo público, y se encontraron con que la realidad, en términos prácticos, es bastante más compleja que los discursos simples que siempre enarboraron, y para los que fueron críticos de todo. Yo te quiero recordar que en el gobierno anterior ellos acusaron constitucionalmente 10 veces a los ministros del gobierno. Le votaron al ministro del Interior, al presidente Piñera, y básicamente trataron de sacarlo del gobierno. Eso es lo que hicieron en algún momento, y le dieron también apoyo político a quienes saquearon, quienes quemaron buena parte del centro histórico de las ciudades. Y hoy día creo que están pagando también los platos rotos, y eso se ve en salud, en educación, pero particularmente en un mundo en el cual siempre había tenido una mirada favorable
el presidente Boric, o el mundo del presidente Boric, que es un mundo de izquierda, que apoya siempre denodadamente los artistas en general al mundo de izquierda y que ha sido bastante silente y cómplicemente silente respecto de la pésima gestión que se ha hecho en cultura. Ha sido lamentable ver cómo realmente lo han hecho tremendamente mal, tanto la ministra Brodsky como el ministro de Aguirre, y no solamente administrando mal, ¿verdad?, los distintos servicios, ¿verdad?, en términos de funcionarios, sino también aquello que Chile exporta en términos de imagen país, en términos de música, de cine, de libro, también se ha visto afectado. Entonces los retrocesos han sido enormes, y no lo digo yo, que soy una persona de centro derecha, lo dicen personas de izquierda que apoyaron también originalmente la candidatura del presidente Boric respecto de todas las áreas. Cuando tú tienes que el Observatorio de Políticas Culturales, que es una institución de izquierda, de gente izquierda, señala que no hay movimiento legislativo, y prácticamente no lo ha habido movimiento legislativo. Tienes 3 ministros en menos de un año y medio, ¿verdad? Y tienes chascos notorios en esta materia, significa que está haciendo la pega muy mal. Así que yo espero que la nueva ministra, ojalá, cruzo los dedos, porque pueda tratar de mejorar un poco la gestión, pero me parece que, a pesar de que lleva un poco tiempo, es bastante difícil de recuperar a estas alturas. Están los chascarros que bien mencionaste. Son fiascos, no chascarros. Los chascarros sería que fuera una bromita, claro, pero le hacen daño a la imagen internacional del país en cultura. Pero si tú has escuchado de tus colegas, de tu sector, desde el rubro de la cultura, un poco de críticas han sido bastante en privado, porque no las hemos escuchado públicamente y fuerte, digamos. Y te hago una pregunta, ¿el gobierno no ha presentado nada? ¿No hay ningún proyecto de ley interesante respecto a la cultura? No, porque ha habido ciertos proyectos, por ejemplo, cuando se quiso hacer una exención de IVA, ¿verdad? Quedaron fuera los trabajadores culturales y repararon a través de una ley adecuatoria, digamos. Pero prácticamente eso es lo que han hecho, ¿verdad? La ley principal, y que es una ley que viene también del gobierno anterior, que es la ley que modifica el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, ley de 1970, o sea, una ley que está absolutamente de moda, que es la famosa ley del patrimonio. Dentro del mismo Ministerio de Cultura hay gente que llegó con este gobierno y que se opone férreamente a que eso suceda. Y es una ley absolutamente imprescindible, necesaria, y me parece que si yo tuviera que aconsejar qué es lo que debiese hacer este gobierno, es aprobar la ley de patrimonio que ha tratado de salir con Bachelet 1, con Piñera 1, con Piñera 2 y Bachelet 2. ¿Y por qué se oponen? Se oponen porque efectivamente ellos no creen en la participación de la sociedad civil en la ayuda al patrimonio. Creen en que exclusivamente debe centrarse en aquello que pueda hacer el Estado. Y como yo creo efectivamente de que la sociedad civil hace un aporte enorme, y acá también con la nueva ley de patrimonio tú vas a poder cuidar aquello que a nosotros se nos quema, se nos destruye, se nos cae con terremotos, ¿verdad? Y que requiere recursos tanto privados como estatales. Creo que es imprescindible tener esa ley, pero hay un mundo que es excesivamente ideologizado y que por razones políticas no quiere que esto suceda. En estricto rigor creen que toda esa labor debiese hacerle el Estado, y a veces el Estado no solamente no da abasto por capacidad de recursos, de poder imprimirle recursos a esto, sino también por la capacidad de gestión que tiene. Entonces esta ley amplía todas las posibilidades, como sucede en muchas partes del mundo, de que tanto privados como el sector público se puedan hacer cargo de cuidar el patrimonio, de cuidar los sitios patrimoniales que tenemos de la iglesia de Chiloé, de Valparaíso, que está hecho un desastre lamentablemente, del Capac Ñam, del Camino del Inca, ¿verdad? De los sitios patrimoniales que la UNESCO ha señalado que son importantes en Chile, y además efectivamente de todo lo que es el patrimonio material e inmaterial, que son nuevas categorías que incorpora la nueva ley y que no están incorporadas hoy día en aquello que recoge el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, ¿cómo por ejemplo? Como por ejemplo las categorías de patrimonio inmaterial, ¿verdad? Los tesoros humanos vivos, aquello que se hereda por tradición hablada, por tradición oral, y que no necesariamente es un edificio bonito construido hace 2 siglos, ¿verdad? Y que efectivamente requiere reparación. Pero ese tipo de categorías que hoy día están incorporadas en las categorías que la UNESCO ha determinado, nosotros tenemos que ir tratando de ponernos al día y tratar de tener una ley de patrimonio que
nos lleve a estándares que no te estoy hablando siquiera de Europa, no te estoy hablando de Viena o de París, te estoy hablando de eventualmente Quito, por ejemplo, o el Cusco en Perú, que son lugares patrimoniales que están muy bien resguardados, que tienen ciertas protecciones y que requieren también de ciertos incentivos económicos para que eso pueda funcionar y pueda funcionar de buena manera. Tú lo conoces bien porque tú eres peruano y sabes perfectamente que esos lugares pueden ser también no solamente atractivos turísticos, sino que pueden dinamizar incluso la economía de los lugares en donde esa riqueza, esos tesoros existen. Sí, Cusco y Machu Picchu realmente avanzaron mucho y se cuidaron mucho con es. ayuda de privados. Exactamente. O sea, los trenes maravillosos que tienes para el Belmont, que tienes para trasladarte de Cusco exactamente. a Machu Picchu, los hoteles, la Y infraestructura. es una trenza, Sí, claro. es un absurdo pensar que los privados pueden actuar solos, porque efectivamente en patrimonio tú requieres ciertas protecciones, Claro. que esas te las da el Estado, ¿verdad? Pero también requiere activar, ¿verdad?, a ese mundo que entiende que ahí tú puedes poner un buen restaurante, un bonito hostal, instalar una línea de tren, servicios para atender turistas y generar una economía alrededor, que se mueve alrededor precisamente de esos bienes y de esos tesoros patrimoniales que tienes y que Chile también tiene, mal cuidados lamentablemente. Y Chile está declarado destino turístico importante, está súper bien rankeado, así que no salió el número 1, me parece. Es cierto, Sí. ha estado creo que en Lonely Planet del año pasado. Tal cual. Sobre gestión, Sí. estábamos conversando sobre la mala gestión de este gobierno en el área de cultura. Vámonos Así a es. seguridad. Voy a citar una declaración tuya, Luciano. Dice: tenemos al frente un gobierno que ha tardado en impulsar la agenda de seguridad, de asumir sus compromisos en la materia y, lo que es peor, buscando responsables políticos en la oposición para tener alcaldes que están buscando soluciones para sus vecinos. Esto a raíz de las iniciativas de los alcaldes de La Reina Así y de es. la Florida, Rodolfo Carter, de declarar sus comunas en emergencia a razón del avance de la delincuencia, del crimen organizado, de las situaciones que hemos vivido. Sí. Murió un niño por un balazo, un niño de 5 Un años, hace desastre. un par de días, su abuelo está grave. Sí. Y las respuestas que tenemos de la ministra Tobá y del subsecretario Monsalve son bastante curiosas, ¿no? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo se está tomando el gobierno esto? A ver, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta también que ellos han tenido que volver de alguna manera sobre sus declaraciones anteriores, sobre sus pasos, sobre sus propias votaciones en materia de seguridad, porque es un problema. Es que una cosa, Cris, es el discurso, ¿verdad? Y otra cosa es cuando tú te sientas como gobernante. Yo fui ministro y yo tuve que administrar en el sector cultural lo que me correspondía, pero era parte también de un gabinete que tenía que solucionar problemas que para las personas son ingentes. La base, ¿verdad?, que tiene que asegurar un Estado es la protección, al menos en seguridad. Es que tú no salgas de tu casa y te peguen un balazo, te maten un niño, que es lo que acaba de suceder, que es lamentable. Entonces, cuando nosotros teníamos, y a mí me tocó ser parte de la Comisión de Constitución, al expresidente Boric, ¿verdad? Y esto se replicaba después en la sala con Vallejo, con Jackson, ¿verdad?, que votaban en contra de la ley del robo de madera, en contra de la ley que penalizaba los incendios, en contra de cualquier ley que permitía fortalecer la labor de carabineros, en contra incluso de las leyes que beneficiaban a los bomberos. Hubo hasta incluso una votación del hoy presidente Boric, exdiputado, en contra de castigar a aquella parte de la población que atacaba a bomberos cuando iba a apagar un incendio. Entonces tú dices, y las votaciones fueron muchas, porque había una cierta visión garantista de la seguridad que hoy día se les está volviendo en contra, porque cuando nosotros teníamos, el problema de seguridad no es nuevo, también sería una deshonestidad intelectual enorme decir, mire, este es un problema solo de este gobierno, pero que se ha agudizado. Y por eso que el presidente del Senado actual, Juan Antonio Coloma, y todos detrás, ¿verdad?, hemos impulsado una agenda precisamente de proyectos de seguridad que tiene que salir adelante. Pero lamentablemente cuando esa agenda sale adelante, porque los votos están, no solamente porque somos mayoría hoy día en el Senado, sino porque obviamente que buena parte del mundo oficialista también dice, oye, tenemos un problema que nos reclaman las personas de nuestras circunscripciones, en nuestro distrito, en nuestras comunas. El gobierno dice, mira, nosotros morigeramos estos proyectos. Hay un proyecto que a mí me llama mucho la atención, que es para penalizar a aquellas personas que porten combustible cerca de lugares donde hay manifestaciones, ¿verdad?, por razones específicas y pasando por un juez. Ese proyecto también buscaron coartarlo o vetarlo, como hicieron con la ley de usurpaciones,
que en estricto rigor es quitarle los dientes a proyectos que efectivamente van en beneficio de la ciudadanía y en contra de aquellos que delinquen. Ha habido una mirada un poquito con cierta bonomía, con cierto romanticismo, quisiera decir, casi con alguna mirada muy benevolente respecto de aquellas personas que delinquen. Hoy día la delincuencia ya no es solo producto de personas que tienen pocas oportunidades, sino que se ha transformado también en una industria. Claro, tenemos declaraciones de la ministra Toá y la ministra Vallejo, distintas, en este caso de las personas que estaban portando elementos incendiarios que claramente eran para hacer una molotov. Teníamos a las ministras diciendo, bueno, esto se van a aprovechar y van a castigar a cualquier persona que esté llevando parafina para la estufa de su casa. Le faltó decir en verano. Bueno, indultaron también. Indultaron. Entonces las señales son contradictorias. Carolina Toá dijo, cuando estuvo en debate la ley Naín Retamal, de que esto iba a ser un tema de gatillo fácil y que básicamente los carabineros se iban a disparar a matar. Y la ley Naín Retamal ha funcionado y está funcionando usurpaciones. Y la ley antirrobo de madera también funcionó finalmente y fueron todas cosas a las que ellos se opusieron con mucha fuerza. La imagen más icónica es el exdiputado Boric gritándole a los militares que estaban precisamente tratando de proteger un lugar que fue devastado, saqueado, que es Plaza Baquedano. Todo el centro histórico de Santiago, que era un centro bonito, que había tenido buenos restaurantes, buenos desarrollos, que estaba limpio, se vino abajo en algún momento por un saqueo e incendios de manera permanente. Las iglesias, los monumentos, los grafitis, el desorden público prácticamente permitido, ¿verdad? Que había, le hizo mucho daño a la ciudadanía. Y yo creo que la ciudadanía se rebeló y se asustó. El miedo me parece que es uno de los motores más relevantes en esta materia, y cuando no hay orden público y cuando el gobierno no es capaz de hacerse cargo precisamente de controlar el orden público, de brindar seguridad, la gente se empieza a asustar. Y por eso que la reacción ha sido muy fuerte en contra del gobierno respecto de los temas de seguridad. No digo que la ministra Toá no esté preocupada del asunto, pero siento que esta mirada benevolente, y la han tenido también en materia de inmigración. La inmigración, evidentemente, yo soy muy partidario de que llegue gente a Chile, que llegue de manera legal, que no entre por pasos que no corresponden, que no entren ilegalmente, y efectivamente que sepamos quiénes son las personas que están entrando a Chile, que sepamos los antecedentes, que sepamos que es gente que viene a aportar al país, a trabajar, que pretende regularizarse, pero que no viene a delinquir o que viene con antecedentes penales o vienen saliendo de cárceles en países que los liberan precisamente para esos efectos, que es algo que también sucede. Entonces, me parece que en materia de seguridad, en materia de inteligencia, acá está faltando apretar un poco más el puño y ser no quiero decir más duro, pero ser justo en términos de lo que el país es capaz de aceptar o de tener como inmigración, y de los servicios sociales que evidentemente todo eso implica, y el costo de que ello también implica, pero por otra parte también poder proteger a la ciudadanía de hoy día una suerte de crimen que nosotros no habíamos visto antes, ¿verdad? Tú dices, la ministra Toá está efectivamente preocupada. Creo que está tenemos preocupada. declaraciones, por ejemplo, después de las reuniones que pidieron los alcaldes, genuinamente preocupados por la población, por sus vecinos. Sí. La ministra Toá dice, como gobierno tenemos trabajo permanente con las municipalidades del país. Sin embargo, salieron los alcaldes y se declararon unánimemente descontentos con esta reunión. Y después tenemos declaraciones como, no creemos que es una buena idea traspasarle nuestras responsabilidades como Estado a los vecinos. Pero tenemos un Estado que al parecer no llega o no está llegando. Claro, el alcalde o el municipio es la primera línea ante la cual el vecino se encuentra con el Estado, ¿verdad? Se hacen esfuerzos ingentes y se gasta en seguridad, probablemente debe ser uno de los ítems más caros, ¿verdad? Más que educación, más que en luminaria, más que en reparación de calles. Es en seguridad, en donde ellos también están haciendo un aporte, y me parece que, dado que tienen limitantes muy estrictas los alcaldes,
deben contar también no solamente con una buena coordinación, sino que también con el apoyo del gobierno. Y acá parece que el gobierno tiene una visión más restrictiva respecto de aquello que los alcaldes pueden hacer, pero me parece que lo que está hoy día buscando hacer, por ejemplo, el alcalde Carter es algo que es valioso. Y lo que ha hecho la alcaldesa Matei también en Providencia es valioso. Son equipos que están mirando, aplicando inteligencia, aplicando pórticos con inteligencia artificial para verificar patentes, para adelantarse a la ocurrencia de los crímenes. Pero lamentablemente creo que acá el principal responsable, más allá del trabajo paliativo que puedan hacer los alcaldes, incluso el intendente Orrego, es el gobierno. Y ahí hay que precisamente dotarlos de mayor herramienta. Y todavía tenemos que la agenda de seguridad que se pactó con 30 proyectos, tiene 12 proyectos tarde. Y no es porque nosotros no le hayamos puesto urgencia. La palanca de la urgencia, tú sabes, la tiene precisamente el Ejecutivo. Y nosotros, y me toca además, porque toda la revisión de leyes penales se ve en la Comisión de Constitución y me toca semana a semana estar aprobando este tipo de proyectos, hemos tratado de ponerle toda la velocidad posible, pero acá importa que el gobierno deje de deslindar responsabilidades en los alcaldes, en el Congreso. Y yo escuchaba a la ministra Tobá diciendo, mire, es que el Congreso, perdón, ellos tienen la palanca del Congreso, ¿sí? Si ellos quieren poner discusión inmediata, lo ponen mañana. Y nosotros estamos obligados a votar los proyectos. Lo que sucede es que cada vez que ellos ponen algún proyecto que es aprieta un poco la mano en términos de seguridad, salta precisamente el mundo más de izquierda, que es de alguna forma el corazón de este gobierno. El Partido Comunista, el partido de Camila Vallejo, el partido del senador Núñez, el partido de Daniel Jadue, ¿verdad? Saltan y dicen, oiga, no, perdóneme, nosotros estamos estigmatizando acá a la delincuencia. Y le cortan el proyecto, como lo hicieron con el proyecto de usurpaciones o con el proyecto de deporte de combustible cerca de lugares donde hay manifestaciones. Y a tu criterio, ¿por qué este complejo de la izquierda extrema en legislar en materia de seguridad? No lo sé, porque cuando la izquierda gobierna como en Venezuela o como gobierna en El Salvador, ¿verdad? Son tremendamente férreos con el control del orden público. En Cuba no hay libertad y las personas que protestan, ¿verdad? Son personas que son tomadas presas y llevadas al olivo, ¿verdad? En Venezuela, y de ahí es difícil salir. Entonces, yo tengo la impresión de que la izquierda va a tener que revisar al menos dos materias. La primera es cómo es su relación con algo tan básico como la seguridad pública, y segundo, cuál es su relación con el crecimiento económico, con la cual no tuvieron pocos complejos durante 30 años, pero últimamente estamos viendo regresiones hacia los años 60, años 50, que yo creo que precisamente al mundo de la izquierda moderada, que existe y que es valioso, ¿verdad?, le hacen muy mal. Bien, Luciano, vamos a una pausa y volvemos. No. Vamos a una pausa acá en Ciudadano Político. Estamos junto al senador Luciano Cruzcoque. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Agricultura TV. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto al senador Luciano Cruzcoque. Luciano, estábamos hablando de la crisis de seguridad que tenemos hoy en Chile y cómo el gobierno la enfrenta. Vemos una extrema izquierda con un peso importante dentro del gobierno, que llevó inclusive al gobierno a vetar o aplicar el veto y recortar la ley de usurpaciones, por ejemplo. ¿Qué reflexión te merece eso? ¿Cómo se sintió después? Ustedes hicieron un tremendo trabajo para sacar esto adelante y después, como decías tú, le quitaron un poco los dientes. Pareciera que el gobierno, Cris, reacciona cuando hay muerte, lo que es lamentable, es decir, reacciona cuando asesinan carabineros, ¿verdad? Como Naín Retamal.
un poco el caso Naín Retamal, el Cabo Palma, ¿te acuerdas? Luego este niñito de 5 años que, bueno, es un horror, todo el mundo yo creo que lo entiende así. Pero creo yo que ahí se ven las dos almas un poco del gobierno, porque hay un socialismo democrático que ya gobernó, ¿m? Y que sabe que efectivamente hay que sacar cosas adelante. Yo te quiero recordar que en el comienzo de la democracia incluso hubo una oficina, ¿verdad?, que dependía de la Presidencia de la República, que estaba encargada precisamente de desactivar a las organizaciones terroristas. O sea, acá hay gente que sabe y que entiende, y que hizo la pega en algún minuto. La hizo bien, la hizo mejor que lo que la están haciendo. Pero como te digo, acá hay un mundo que se opone. Ese mundo que pertenece al Partido Comunista, y no nos olvidemos nunca que el Partido Comunista es un partido que es apenas democrático. Si es democrático es porque se somete a las formalidades democráticas que el país le exige. Pero ellos no creen en la misma democracia que nosotros creemos. Para ellos nuestra democracia es una democracia burguesa. Ellos abominan de lo que nosotros llamamos la democracia liberal, y por eso que donde gobiernan no aplican un sistema propiamente democrático. Entonces hay que tener mucho cuidado con entender de que estamos lidiando con partidos que lindan el autoritarismo, que lindan lo antidemocrático, y ese es el Partido Comunista, y por eso que se oponen efectivamente a que este tipo de medidas, que son medidas que uno las puede ver en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier país medianamente civilizado del mundo occidental, incluso del mundo oriental, ¿verdad?, prosperen y salgan adelante. Entonces, claro, ellos de alguna forma obtienen rédito del caos social. Ellos probablemente cuando mejor rindieron fue cuando pudieron alinear sus fuerzas, cuando hubo el mal llamado estallido social. Entonces yo tendría mucho cuidado, porque si hay algo que crece precisamente en el desorden institucional, en el caos civil, son precisamente ese tipo de fuerzas de la extrema izquierda. ¿Verdad? El presidente Boric está en una encrucijada, porque en la última encuesta, el CADEM del fin de semana, Sí. tenemos que la preocupación de la ciudadanía por la inseguridad es de un 48-49%. O sea, lejos, preocupación número 1. ¿Cómo enfrenta un presidente esto cuando a la vez tiene que cogobernar con un partido de extrema izquierda, como dices tú, que no cree en este tema, no le gusta? No cree. Pero al frente tiene a la mitad del país que con la principal preocupación, ítem seguridad. ¿Está en una encrucijada el presidente? Es que tiene que tomar decisiones. Yo creo que las decisiones las debió haber tomado cuando perdieron el plebiscito, cuando el rechazo ganó por un 62%, y ellos perdieron, se jugaron por entero como gobierno. En ese momento él se debió haber operado de ese mundo más extremo, ¿verdad?, y haber gobernado básicamente con el socialismo democrático, que además tiene mucho más fuerza hoy día en el Parlamento. Pero el presidente se ha resistido a tomar decisiones, y eso yo creo que es lo que ve la ciudadanía. Y ahora estamos, y esto es un spoiler, porque si no se soluciona la caída de las ISAPRES, ¿verdad?, que va a significar la caída de las clínicas privadas, donde se atienden además 5 millones de personas que pertenecen a FONASA. O sea, estos no son los 3 millones de personas que tienen acceso a ISAPRE, estos son las personas que también se atienden desde FONASA comprando un bono, ¿verdad?, operándose precisamente porque no alcanzó a haber hora, ¿verdad?, o se venció el plazo y se van al mundo privado. Eso se va a acabar si es que no se toman medidas precisamente para ir en aquello que propuso el comité de expertos en la comisión del Senado. ¿Esto es ideología pura? Absolutamente ideología pura. Si tú revisas el programa de Gabriel Boric, que tenía mucho además del programa de Daniel Jadwe, tú vas a ver, entre otros, terminar con el sistema de ISAPRES, terminar con el sistema de capitalización individual. Ellos no creen en la capitalización individual. Ellos creen en que todo lo tiene que hacer el Estado, pero tampoco están proponiendo a la vez un proyecto de modernización del Estado, de reforma al estatuto administrativo, al empleo público, de generación de buenos incentivos al retiro, ¿verdad? Hoy día tenemos
5 o 6, incluso me atrevería a decir, formas de contratación, de empleo del Estado, ¿verdad? Que todas se buscan homologar como si fuera la misma: honorarios permanentes, contratas permanentes, contratas que si te renuevan en una cierta cantidad de años ya pasan a ser prácticamente planta. Entonces es un desorden enorme en el Estado, que es el único empleo que sube, además, lamentablemente, y que son las personas que son más afines a cada gobierno. Sí, y pues eso, son cifras bien artificiales no, cuando hablan las estadísticas, porque si contratan 100.000, pues los contrata todos el gobierno. Bueno, por eso te digo, hay que buscar una manera también de que el empleo público sea un empleo más técnico, donde entre el servicio civil, donde alta dirección pública tenga un lugar, y no sea un sistema que puedas estar burlando permanentemente, y que eso no signifique a la vez que te vas a quedar enquistado, porque hoy día lo mejor que te puede pasar en el mundo es que te contrate el Estado y te puedes quedar ahí casi de manera permanente, y es muy difícil sacar a un mal funcionario. Hay buenos funcionarios, y hay muy buenos funcionarios, me ha tocado conocerlo, pero hay muy malos también, y malos funcionarios, y que están enquistados ahí, y que una autoridad no tiene cómo administrar esos recursos humanos, y eso para la administración de cualquier cosa es nefasto. Entonces, no proponen una modernización en materia del Estado. En materia de educación, ya vimos lo que está sucediendo con los servicios locales de educación en Atacama. 7 meses de paro, personas que tienen que dar el CIMSE, que tienen que dar la PAES, ¿verdad? Yo digo, pobres niños que tuvieron que dar este año la PAES con 7 meses de paro, precisamente porque hay grupos de captura, como el Colegio de Profesores, como lo fue el Colegio Médico en la pandemia, grupos que están capturados por la izquierda radical, incluso por las asociaciones de funcionarios también, capturados por grupos de interés. Entonces, o vamos primero a la modernización del Estado y luego vamos abordando los temas, o sencillamente este país va a terminar siendo ingobernable. Y lo que ha sucedido con el presidente Boric en particular es que es un grupo de personas que jamás administró nada antes de saltar básicamente de las calles o de los movimientos universitarios al gobierno. Y eso es el pato que hoy día siento yo que la ciudadanía está pagando. Claro. Luciano, vamos por varios temas que no? estamos a la mitad de este bloque, y me gustaría tocar varios temas. Estábamos hablando de las ISAPRES. Sí. Así, de manera corta, ¿el presidente estará dimensionando el real tamaño del problema que tiene al frente? Te pregunto porque ya vimos estas semanas que las ISAPRES empezaron a cerrar algunas sucursales. Hay prestadores que ya cerraron, otros que anunciaron el cierre en diciembre. O sea, eso en la práctica lleva que hay pacientes que ya no tienen dónde atenderse, donde se atendían, tienen menos posibilidades de hacerlo, sí. Exacto. ¿Qué va a pasar cuando se empiecen a morir las personas, cuando no tengan acceso? Como bien decías tú, una persona que está en FONASA compra un bono de libre disposición y se puede atender en la clínica Las Condes y se hace una diálisis que es necesaria semanalmente para vivir. Así es. Cuando esa persona no tenga acceso y se empieza a morir el hermano, el hijo, la señora, ¿el presidente Boric estará mencionando este problema? ¿O está tan cegado por la ideología? A ver, yo creo que ellos piensan o tienen la impresión de que esto no va a ser un colapso, sino que se va a ir cayendo de a poco, que de a poco el sistema de FONASA, que sabemos además cómo funciona en estricto rigor, va a ser capaz de ir incorporando a esa masa de personas que va quedando fuera de ese mundo, pero no hay la capacidad para precisamente absorber a ese mundo. Y yo tengo la impresión de que finalmente el colapso basta que caiga una grande para que empiecen a caer también las demás. Y creo que últimamente, a la luz de lo que he conversado con el senador Gaona, con el senador Chaguán, de lo que he visto que ha hecho también con bastante más prudencia el senador Castro, que es socialista, ¿verdad? Me parece que están comenzando a dimensionar de que esto no solamente va a implicar responsabilidades políticas como la que tú mencionas. El día de mañana, si se muere gente, ¿a quién habrá que apuntar finalmente si es como responsable de no haber podido dar una solución viable? Que es una solución que además se propuso desde un comité de expertos donde está, entre otros, el señor Cuadrado, que es el representante del senador de Revolución. Pero van a tener que en algún momento empezar a tomarlo en cuenta, porque es la manera de darle viabilidad al sistema y a la vez cumplir con el fallo de la Corte Suprema, ¿verdad? Que se metió además la tercera sala a legislar en una materia donde no debió haberlo hecho, pero esta solución le daba la posibilidad de que se le devolviera a las personas en prestaciones aquello que se les adeudaba, ¿verdad? Y que el sistema pueda subsistir en adelante. Pero
tú lo has visto, tú has visto la reacción particular de la ministra Vallejo. Que hay personas que quieren que el sistema de ISAPRES colapse. Pero, y bueno, pueden tener el legítimo derecho a creer eso, pero para eso tú tienes que proponer una solución alternativa viable, y no la han propuesto. Nuevamente, el gobierno es bueno para desarmar, para destruir, pero no para proponer proyectos en los que haya que construir algo, porque eso es mucho más difícil. Claro. Quizás tiene mucho que ver con lo que has dicho ya un par de veces, con que pasaron de el colegio, universidad, Congreso, las calles, Congreso, Exactamente. la moneda. Bueno, criticar siempre es fácil, Cris. Sí. Criticar es distinto de proponer ciertos proyectos de salida, de solución, y requiere también cierta experiencia. Acá no hay esa experiencia, ha habido una soberbia muy grande en señalar que todo lo que se ha construido antes, en el campo que tú quieras, y que lo hemos abordado acá, en obras públicas el año pasado no hubo ninguna licitación a privados, obras públicas. En educación estamos viendo el desastre del traspaso de las municipalidades a los SLEP, ¿verdad? Que hubo que ponerle una pausa activa, le pusieron en la discusión de presupuesto. Y esa pausa activa, créeme que va a terminar siendo una pausa permanente, porque es un sistema que no está preparado tampoco, como no está FONASA para recibir a las personas que vienen del sistema privado, tampoco está preparado para recibir los servicios locales de educación a los colegios que vienen del mundo municipal. Porque no son buenos en proponer soluciones, porque no han administrado, porque nunca los ha mandado a nadie y porque son de una soberbia enorme que tampoco escucha las soluciones técnicas. Misma cosa sucedió con el pacto fiscal, misma cosa sucedió con la reforma tributaria, hoy día le llaman con la reforma previsional, ¿verdad? Misma cosa está sucediendo en materia de salud. Entonces tú tienes un gobierno que está haciendo agua por distintos lados y que si no encuentra una solución viable próxima, se va a encontrar con al menos un Transantiago como el que nosotros ya vivimos y que no queremos volver a vivir. Malas políticas públicas, mal administradas y mal gestionadas. Con mayores consecuencias, digamos, porque el Transantiago fue grave, pero así es. El daño fue acotado, por decirlo así. Así es. Esto, educación, salud, economía. Pero no hay tampoco un afán por crecer, por prosperar. No hay propuesta. Claro, se dice, mire, nosotros vamos a bajar el impuesto corporativo, dice, lo vamos a bajar del 22%, nosotros tenemos 27% de impuesto corporativo. La OCDE tiene de promedio 23,5%, y el ministro dice, vamos a bajarlo a 25%, como, oye, date por pagado con esto. Tú tienes que ser competitivo en el mundo. Mira lo que sucedió también con el litio. Nosotros estamos perdiendo posibilidades de explotar precisamente el litio y capturar las rentas de ese litio, porque queremos crear antes una empresa nacional del litio. Ideología. Esto no sucede en Australia, esto no sucede en Estados Unidos. En Nevada acaban de encontrar unos campos de litio enormes. Nosotros tenemos litio a flor de tierra, es fácil explotarlo. Tenemos al menos 2 empresas que saben explotarlo. Puedes ir generando contratos al menos transitorios que te permitan capturar esa renta y ponerle 5.000 millones de dólares, como sucedió hace un año, ¿verdad? Precisamente por las rentas inusitadas, por el alto precio del litio que había en ese momento. Fue el mayor aportante del año. Pero perdemos oportunidades, claro, fue más que el cobre incluso. Entonces, sí, claro, vamos perdiendo oportunidades por una suerte de ideologismo, de pensar que tú tienes una solución alternativa a asuntos que el mundo ya viene 3 y 4 veces de vuelta. ¿Te fijas? Entonces, creo que estamos en manos de personas muy amateurs, y aquellas personas que sí tienen experiencia en el gobierno están prácticamente amordazadas. Y eso es lo que yo encuentro más grave. Acá ha habido, y en todo el proceso político que hemos vivido, en los 2 procesos constitucionales, ha habido una izquierda democrática que gobernó, que fue responsable de que este país incluso le fuera bien durante mucho tiempo, y que ha estado silenciada, ha estado amordazada, ha estado acomplejada de salir a defender los valores que ellos también defienden. Si hay una izquierda democrática y liberal en el mundo también, hay muchos gobiernos europeos, pero acá ha habido una cobardía enorme de parte de aquellos que gobernaron durante muchos años y que en silencio te decían, no, yo voy a votar rechazo porque la verdad que lo que está proponiendo la convención es pésimo, y que saben perfectamente que hoy día el proyecto constitucional que se está proponiendo al país no es un proyecto que tenga ningún problema de carácter democrático, ni va a significar un retroceso en algún tipo de derecho. Entonces, me parece que ha habido acá un actuar pusilánime por parte de una izquierda que yo respeto,
que yo respetaba por lo que hizo, y que no se atreve a decirle a esa izquierda más radical, representado por estas personas imberbes, que además no son tan jóvenes, ojo, son ya personas de 35 años. De Chile también tiene esta cosa como de apuntar a que la juventud dura eternamente. Acá a los 18 años ya eres grande, ya eres adulto, pero bueno, acá tenemos estos jóvenes románticos de 35 años, unos viejos, que siguen, que tienen al país en el estado en que lo tienen. Bien. Luciano, entramos al tema constitucional ¿Cómo no? Al final del bloque. Sí. Luciano Cruzcoque, ¿a favor o en contra? Voy a votar a favor. A favor. Sí. ¿Tú ves al presidente Boric que está realmente manteniendo la presidencia en este proceso? ¿O de frentón ya se tiró como vocero cuando repitió las mismas palabras de Michelle Bachelet sobre el retroceso de los derechos de las mujeres? A ver, supuesto retroceso de los derechos de las mujeres, perdón. Sí, no hay tal retroceso, por el contrario, esta Constitución afianza con mucho más firmeza, incluso pone en la letra de la Constitución, que hoy día no la tiene, ¿verdad? Ciertos derechos que para las mujeres son absolutamente relevantes. Pero aquí Boric claramente está en contra, ¿sí? Y están todos sus ministros en contra, y están todos los partidos que apoyan al gobierno en contra, y basta ver quiénes son las personas que defienden en contra y quiénes son las personas que defienden a favor para tenerlo claro. Él se da cuenta claramente que si él sale a decir transparentemente, mire, yo estoy en contra, se le va a la mitad del país encima, porque la verdad que es un muy mal gobierno, muy impopular, y que la gente hoy día está con rabia, ¿verdad? Y esa rabia, ¿verdad? Había un artículo de Matamala el fin de semana, rabia. Yo creo que es un sentimiento que hoy día también domina mucho la conversación, porque cuando tú ves que el país no crece, que el desempleo es feroz, porque hay un desempleo oculto también muy grande, ¿verdad? Hay una informalidad en el empleo muy grande, que la economía no está creciendo, la gente tiene deudas, la inflación está alta. Hoy día vimos las cifras de inflación que no están bajando, como el gobierno decía que estaban bajando. Hoy día tuvimos un 0,4% de inflación, eso va a significar 250.000 pesos en un mes. Personas que pagan colegios, ¿verdad? En UF, que pagan dividendos, en UF, todo se paga, ¿verdad? O sea, la inflación es un impuesto principalmente a los más pobres, y que estás viendo el problema de seguridad enorme que tiene, ¿verdad? Donde finalmente son los ciudadanos los que viven detrás de la reja y los delincuentes son los que campean en las calles. Eso genera animadversión, genera rabia. Entonces Boric, claro, conscientemente, es político también, y hay que entender, dice, no, mire, yo no me voy a pronunciar, yo voy a ser presidente. Cuando se jugaron por entero por la constitución de la convención, que realmente era una cosa inexplicable, payasesca, circense, con el respeto que me merece el mundo del circo. Entonces me parece que está haciendo un juego cínico, poco honesto intelectualmente, porque por último mejor ya saber qué es lo que piensas directamente. Yo creo que buena parte de lo que la ciudadanía siente hoy día respecto de los actores públicos, que no se dice realmente lo que se piensa, ¿verdad? Y él es una persona que va a votar absolutamente en contra. Convergencia Social va a votar en contra. RD y sus fundaciones, ¿verdad?, van a votar todas en contra. El Partido Comunista vota en contra, el Partido Socialista vota en contra. El mundo del gobierno del presidente Boric vota en contra. Y curiosamente, paradojalmente, está en el fondo de alguna forma afirmando la constitución de los 4 generales, que él decía que cualquier cosa era mejor. Y la verdad que yo he leído la constitución con detalle, me parece más extensa de lo necesario, pero claro, las leyes orgánicas de alguna forma se incorporan al texto constitucional, no es raro que sea un poco más larga, pero no hay nada que me parezca particularmente aberrante en la Constitución, y por el contrario, me parece que explicitan ciertas materias, en materia de instituciones políticas, en materia de sistema político, en materia de seguridad, en materia de derechos para las mujeres precisamente, en materia de protección de los ahorros previsionales, en materia de educación. Me parece que expresa de manera literal ciertos elementos que la ciudadanía también anhela cumplir. Entonces me parece que es un buen texto y lo voy a votar a favor. 2 preguntas finales para cerrar, Luciano. ¿Tú habías visto y qué opinión te merece la campaña del En Contra? ¿En cómo lo están desarrollando? Se dicen que las cosas son, no me gusta ocupar la palabra fake news, pero son estas afirmaciones que carecen de sustento, cuando dicen de que los derechos de las mujeres van a retroceder, por ejemplo. Es mentira. Y la otra pregunta es, ¿cuál es tu pronóstico para el domingo 17?
A ver, varias cosas. Uno, yo creo que no hay tal retroceso en derechos. Me parece que precisamente cuando tú llevas la discusión a la argumentación normativa, propiamente tal, se quedan sin argumento. Y claro, se recurre a fake news, pero no es raro en campaña. Uno ha visto campañas de todo tipo. Entonces, sí decirle a la ciudadanía que se informe, que vea cuál es la mejor manera de cerrar finalmente el capítulo constitucional que algunos quieren dejar abierto. Lo ha señalado Lautaro Carmona, lo ha señalado Eduardo Artés, lo ha señalado varios, lo señaló el señor Stingo, ¿verdad? Diciendo que ellos pueden hacerlo de nuevo, pueden generar no solamente un estallido social de nuevo, sino que pueden forzar un tercer proceso constituyente. Entonces, ¿cuál es la mejor forma, señora, señor, de que este proceso se cierre? Es votando a favor, primero. Luego, respecto de los pronósticos, soy malo para hacer pronósticos, pero yo tengo la impresión de que desde el año 2018 hemos tenido cerca de 18 o 16 procesos electorales, a veces en votaciones simultáneas, pero han sido muy consecutivos. Hoy día hay voto obligatorio, que moviliza a una cantidad de personas que no están necesariamente interesadas en la política a votar, y que fueron los que dieron la enorme diferencia al apruebo y el rechazo, que quiere vivir en paz, quiere progresar, quiere tener pega, quiere que sus hijos vayan al colegio, salgan adelante y prosperar en la vida, que es apolítica, y que yo creo que si lee esta Constitución debiera votarla a favor, lo que marca una diferencia. Y por último, el voto se está postergando hasta las últimas semanas. El nivel de indecisos es alto y yo tengo la impresión de que va a ganar el a favor, y yo creo que va a ganar por bastante más de lo que se piensa. Ese es mi pronóstico. Ahora, en esto, obviamente, uno no puede aventurarse, pero es lo que pienso genuinamente. Pero creo que la ciudadanía está agotada con este loop constitucional en el que estamos metidos. Creo que el problema de Chile nunca fue constitucional. Creo que la constitución que tenemos no es una mala constitución. Creo que el texto que estamos hoy día buscando aprobar es un texto que permite cerrar el proceso, ¿verdad? Y que pone ciertos puntos sobre la I en algunos temas que para la ciudadanía hoy día son relevantes, pero que está a años luz, además de distancia, de la infamia constitucional que se propuso al país en algún momento, que creo que hubiera significado prácticamente la destrucción institucional del país. La que se rechazó el 4 de septiembre. La que se rechazó el 4 de septiembre. Bien, entonces Luciano, llamo a la gente a estar tranquila, a votar a favor, a pensar que es una forma de cerrar el proceso, y que finalmente el país son sus instituciones, y esta Constitución que se está proponiendo fortalece las instituciones y principalmente regula de mejor manera el sistema político para que puedan existir equilibrios que nos lleven a una mejor gobernanza del país en el futuro. Hemos escuchado a muchos políticos decir que eso es lo que más les gusta. Bien, Luciano, muchas es. Gracias por haber estado en Ciudadano Político. Realmente, Cris, encantado, un agrado siempre estar encantado de verte, encantado de estar en tu programa, admirador tuyo y de lo emprendedor que eres, y no me extraña que este programa esté yendo además como le está yendo. Muchas gracias. Gracias. Esperamos tenerte de regreso y después estemos comentando los resultados del plebiscito. Así es, encantado. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadano Político. Recuerden vernos todos los miércoles a través de Agricultura TV, Radio Agricultura y todas sus plataformas a las 10 de la noche, y en repetición toda la semana a través de las redes sociales. Hoy estuvimos junto al senador Luciano Cruz Coque. Nos vemos hasta la próxima semana.